amigos, bienvenidos nuevamente a Congruencias e Incongruencias en la Vida. Hoy les voy a hablar de un tema que me da mucha satisfacción y es una publicación, realmente un podcast, una entrevista que le hacen en estos días, hace 3 o 4 días, al profesor Thomas Seyfried, quien es el jefe de cátedra de biología y bioquímica de laboratorio de la Universidad de Boston, quien prácticamente ha descubierto la cura del cáncer. El profesor Seyfried establece claramente que el cáncer ocurre cuando existe daño mitocondrial. La mitocondria es la fábrica de energía celular, es eso que produce energía en los trillones de células que tenemos en el organismo. Es un micro, nano, o sea, bueno, ni siquiera micro, es súper pequeño. Una célula es muy pequeña, hay que verla con un microscopio, y puede tener miles de mitocondrias, es decir, miles de unidades generadoras de energía. Y el profesor Seyfried establece claramente en este descubrimiento extraordinario que el cáncer se origina cuando hay daño mitocondrial, porque al haber daño mitocondrial, la célula no logra recibir la energía que normalmente recibe del oxígeno. La célula normalmente, su alimento es el azúcar y el oxígeno. El oxígeno es lo más importante para la producción de energía en el organismo. Y cuando la mitocondria se daña, pierde la capacidad de respirar oxígeno. Y la célula se ve obligada en ese momento a comer principalmente azúcar y un aminoácido que se llama glutamina. Y allí esa célula, en su desesperación por recibir energía, muta y se reproduce muy rápidamente y va consumiendo entonces al organismo. Él establece que para matar el cáncer, en una disertación muy brillante, lo único que hay que hacer es quitarle al cáncer la proveeduría, ¿no? Es decir, hay que evitar que al cáncer le llegue el azúcar y hay que evitar que le llegue la glutamina. Esa es una noticia extraordinaria porque por primera vez en la historia del mundo se puede decir que prácticamente tenemos la cura del cáncer ya establecida por el doctor Thomas Seyfried en el año 2024. Él viene hablando de eso desde hace varios años, pero de alguna manera cada vez va ganando más apoyo y se va consolidando más su teoría, ¿no? Algunos dirán que yo estoy loco, pero no estoy loco. Yo tengo muchos años buscando a ver dónde estaba la cura del cáncer. Y después de mucho estudiar, veo que el doctor Seyfried está en el camino correcto y probablemente en poco tiempo reciba el premio Nobel por eso. Es importante anunciar eso porque el doctor Thomas Seyfried prácticamente se basa en un concepto que la medicina sistémica que yo fundé en Venezuela en el año 2005, donde llegamos a tener 300 médicos y 55 centros médicos, hizo una publicación muy importante en aquel año que establecía que el origen del cáncer y de la enfermedad crónico-degenerativa se debe a una ley llamada la segunda ley de la termodinámica, que ya voy a explicar. Pues resulta que Thomas Seyfried está diciendo exactamente lo mismo 20 años después. No lo digo para quitarle méritos a él, al contrario. No tratamos de compararnos con Thomas Seyfried. Muy humildemente, lo que sí nos interesa dejar en claro es que anticipamos este acontecimiento cuando nosotros anunciamos en el año 2005 y un poco antes que el origen del cáncer se debía a la aceleración de entropía, es decir, desorden en el organismo. Vamos a explicar entonces qué tiene esto que ver con la termodinámica y qué tiene que ver con lo que dijo el doctor Thomas Seyfried. La segunda ley de la termodinámica es muy fácil de entender. Es la ley más importante reguladora de actividad natural en el universo. Es tan importante como la ley de gravedad. Básicamente lo que ella establece es que todo organismo, todo sistema tiende a deteriorarse con el tiempo, hasta que el deterioro llega a un máximo. Y si es un sistema vivo, pues el máximo deterioro ocurre cuando el organismo llega a un equilibrio total, y ese equilibrio total equivale a la muerte. Equilibrio total lo que básicamente quiere decir es que ni sale ni recibe energía ese organismo. Es una forma sencilla de verlo. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía va increciendo. Entropía es una palabra sustituta de desorden. Es decir, en todo sistema en el universo, la entropía aumenta.
Y al aumentar la entropía, el sistema se desorganiza. Si lo vemos desde el punto de vista de los seres vivientes, pues el cuerpo es un sistema organizado. Y la salud existe mientras la organización del organismo se mantiene. En la medida en que esa organización se va desordenando y se va desorganizando, y eso ocurre, va ocurriendo ya muy aceleradamente a partir de los 40 años en un cuerpo biológico, entonces se empieza a ver lo que es el envejecimiento. Es decir, el envejecimiento es producto de la segunda ley de la termodinámica, porque el envejecimiento lo que está señalándole a la persona es que cada vez en su cuerpo hay mayor desorganización celular y mayor desorganización genética y menor acceso a la energía, y cada vez el sistema inmune tiene menos fuerza y cada vez las células son menos capaces de reparar la fase dañada, porque cada vez se acelera el desorden y el caos, hasta que eventualmente el organismo llega a la muerte. Eso lo explicamos nosotros muy bien en esa publicación del 2005 en el Journal de la Universidad de Oxford, que se llamaba Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, en 4 conferencias. Se llamaba la teoría de los sistemas vivientes en el sistema de medicina alternativa y complementaria basado en evidencia. Ahora resulta que el doctor Seyfried está afirmando exactamente lo mismo en su tesis teoría metabólica del cáncer, y justamente en esa publicación que hace, a la que quiero hacer referencia porque es importante, se llama Professor Thomas Seyfried, Metabolic Therapy, We Know How to Deal with Cancer. Terapia metabólica del profesor Thomas Seyfried. Nosotros sabemos cómo darle un palo al cáncer, ¿no? En lenguaje coloquial. Y esta entrevista se la hacen a él hace muy pocos días, ¿no? La certeza que muestra el doctor Thomas Seyfried. Y Thomas Seyfried básicamente lo que dice y lo que establece en relación a lo que es la parte termodinámica, que la quiero leer aquí. Dice: el cáncer como enfermedad metabólica. Explica cómo el cáncer no es una mutación genética, sino una enfermedad metabólica, donde las células cancerosas alteran la forma en que procesan energía. Esta idea rompe con la concepción tradicional y abre nuevas vías para su tratamiento. Es decir, el problema del cáncer es un problema energético, cuando la célula deja de fabricar energía. Y finalmente dice, deberíamos estar saludables hasta que nuestros cuerpos se den cuenta de que la segunda ley de la termodinámica ha superado nuestra capacidad para mantenernos alejados del equilibrio. El cáncer es una entropía acelerada, es decir, un desorden acelerado. Es decir, tu cuerpo está envejeciendo más rápido por el cáncer debido a una serie de presiones termodinámicas que básicamente aceleran la segunda ley de la termodinámica. Esto fue lo que dijimos nosotros en el año 2005. Y luego el profesor Thomas Seyfried dice: las exposiciones a radiaciones y productos químicos dañan las mitocondrias, es decir, las fabriquitas de energía del cuerpo, dañan las mitocondrias y los tejidos sanos, lo que potencia la segunda ley de la termodinámica, la entropía, el desorden, y te pone en riesgo de morir más temprano que alguien que no ha estado expuesto a esos agentes que dañan la mitocondria. Está hablando de que los productos químicos, como por ejemplo la quimioterapia, la radiación utilizada en quimioterapia, que se supone que se utiliza para tratar el cáncer, lo que hace es acelerar la entropía, el desorden, el caos orgánico, acelerando la muerte en la persona. Nosotros dijimos eso en el año 2005, en los centros de medicina sistémica en Venezuela. 300 médicos respaldaron esta tesis, hasta que, bueno, lamentablemente, debido a tantos ataques que hubo y debido a que hubo un cambio también pues, de régimen en Venezuela, a esto no se le dio continuidad, salvo en Puerto Rico, donde se han mantenido milagrosamente en pie un par de centros médicos donde trabajamos bajo la misma filosofía. Pero lo que quiero decir es que gracias a Dios, a esa lámpara de Aladino que nos está de alguna manera retribuyendo el increíble trabajo que hicimos en el año 2005 en Venezuela, donde se salvó a más de 2 millones de personas de muchas condiciones crónico-degenerativas, buscando reducir la entropía, es decir, el desorden biológico y orgánico que ocurre como producto de la segunda ley de la termodinámica. Yo exhorto a toda persona que se documente científicamente. Tiene que haber es decir, tiene que haber algo de conocimiento científico para ver hacia dónde va el mundo. Y yo no quiero volver esto complicado, pero le repito,
Busquen la terapia metabólica del cáncer del Dr. Thomas Seyfried. Cualquier persona que tenga cáncer, allí se dan unos lineamientos muy claros de qué son las cosas que las personas deben seguir cuando están afectadas de un cáncer. El cáncer no tiene por qué ser el final de la vida. Puede ser el principio de una nueva comprensión. Si les parece interesante lo que he hablado, suscríbanse a este podcast en Spotify, YouTube, Facebook y las redes en Instagram. Y muchas gracias. Hasta la próxima.